Buenos días, voy a darles algunos puntos clave de los síndromes arritmogénicos hereditarios. Primero que nada, el síndrome de Cute largo, edad de presentación 14 años, el riesgo de muerte súbita anual es de 0.5% en los pacientes asintomáticos, que incrementa al 5% anual en los pacientes con síncope previo. Y los pacientes con sobrevivientes de un paro cardíaco súbito tienen un riesgo a 5 años de 14% de muerte súbita ya con tratamiento médico. Los datos electrocardiográficos del síndrome de Cute largo tipo 1 es una onda T de base ancha y alta amplitud. El Cute largo tipo 2, lo contrario, ondas T de baja amplitud y frecuentemente con muescas. El Cute largo tipo 3, una línea isoeléctrica larga antes de la inscripción de la onda T. Y además aquí es más frecuente encontrar frecuencias cardíacas bajas y alternancia eléctrica de la onda T, así como bloqueo AB 2 por 1. Existen 17 tipos de síndrome de Cute largo. Los primeros 3 ocupan el 90% de los pacientes con genotipo positivo. El síndrome de Cute largo tipo 1 es causado por mutaciones en el gen KCNQ1 que codifica para la subunidad alfa de la corriente IKS, que es la corriente de potasio de repolarización lenta, S de slow, lenta. Y lo que ocasiona la mutación es pérdida de la función y el disparador es el ejercicio físico intenso, sobre todo la natación. En el síndrome de Cute largo tipo 2, el gen afectado es KCNH2, también conocido como HER, que codifica para la proteína del mismo nombre, y afecta la subunidad alfa de la corriente IKR, corriente rápida de potasio, IKR, R de rápido, ¿okay? Y también pérdida de la función. Todas las mutaciones en el canal de potasio en síndrome de Cute largo causan pérdida de la función. Todas las mutaciones en sodio y calcio en síndrome de Cute largo ocasionan ganancia de la función. El disparador en el síndrome de Cute largo tipo 2 es el estrés emocional, sobre todo asociado a los ruidos abruptos y sobresaltos, y en las mujeres el posparto. El síndrome de Cute largo tipo 3, causado por mutaciones en el gen SCN5A, que codifica para la proteína NAP 1.5 y que afecta la corriente de la subunidad alfa de la corriente tardía de sodio, INAL, L de late, tardía de sodio, por ganancia la función, y el disparador es el reposo y el sueño. El 75% de los pacientes estudiados genéticamente se encuentra la mutación y en el 25% se consideran genotipo negativo. Esta es la tabla de calificación o puntaje de Schwartz modificada, porque vean, ya incluye el resultado del estudio genético. Una mutación patogénica, claramente patogénica, otorga 3.5 puntos y por lo tanto es diagnóstico. El diagnóstico se establece con un QT corregido mayor o igual de 480 milisegundos, obtenido mediante la fórmula de Bassett, o más de 3 puntos de la tabla de puntaje de Schwartz modificado, que incluye ya el estudio genético. Los factores de mayor riesgo son antecedente de síncope o paro cardíaco abortado, el QT mayor de 500 milisegundos, QT corregido, historia familiar de muerte súbita, sobre todo entre más temprana es, el síncope durante el primer año de vida y el sexo masculino. Después de la adolescencia, el riesgo es mayor en las mujeres y particularmente en el síndrome de Cute largo tipo 2 durante el primer año postparto. En esta tabla, acuérdense, incluye datos electrocardiográficos, clínicos, familiares y genéticos. El síndrome de Cute largo se puede clasificar de acuerdo al tipo de herencia y si existen o no manifestaciones extracardíacas. Si la herencia es autosómica dominante sin manifestaciones extracardíacas, también se conoce como el síndrome de Romano-Ward y es el más común, son los más comunes de todos, la incidencia es de 1 en 2.500. Cuando es la herencia autosómica dominante pero se acompaña de manifestaciones extracardíacas, conocemos estos dos síndromes, el de Andersen-Tawil, 1 en 1 millón,
Es causada por mutaciones en KCNJ2, es el síndrome de QT largo tipo 7 y se caracteriza por ondas U amplias. Incluso el QT puede ser normal, pero el QU es el que es muy prolongado. Además, parálisis periódicas hipocalémicas y dismorfias. El síndrome de Timothy, también conocido como síndrome de QT largo tipo 8, es causado por mutaciones en KCNA1C y se caracteriza por sindactilia, cardiopatías congénitas, trastorno del espectro autista y dismorfias. Y el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, el tipo de herencia es autosómica recesiva porque los dos alelos están afectados. Es decir, acá solo uno de los alelos tiene la mutación, por lo tanto son mutaciones heterocigotas y por lo tanto la herencia es autosómica dominante. En cambio acá la mutación es homocigota en los dos alelos y por lo tanto la herencia es autosómica recesiva y es causado por mutaciones homocigotas en KCNQ1 o bien heterocigotas compuestas en KCNQ1 y o KCNE1. Se caracteriza por un QT largo muy prolongado y sordera neurosensorial congénita. Es el subgrupo de QT largo de mayor riesgo. ¿Okay? Debutan en edad muy temprana, incluso antes del primer año de vida. Recordar los medicamentos que prolongan el QT y que se deben de evitar en los pacientes con el diagnóstico de síndrome de QT largo. De los antiarrítmicos, dronedarone, sotalol, quinidina, prolongan el QT. De los psicotrópicos, los más comunes son los antidepresivos tricíclicos, pero también estos, el aldol, el citalopram, prolongan el QT. Los antibióticos que se usan muy frecuentemente, eritromicina, citromicina, cloroquina, ciprofloxacina, fluconazol, levofloxacina, prolongan el QT y otros como ondansetron. Hay que recordarlos. Entonces, de las recomendaciones para el síndrome de QT largo, se recomienda diagnosticar síndrome de QT largo con un QT corregido de 480 milisegundos o bien un puntaje mayor de 3 en la tabla de Schwartz modificada. Se recomienda estudio de consejo genético en todos los pacientes con el diagnóstico. Se recomienda establecer el diagnóstico de síndrome de QT largo en presencia de una mutación claramente patogénica, independientemente de lo que mide el QT. Debería considerarse el diagnóstico de síndrome de QT largo con un QT corregido de 460 a 480 en un paciente que tuvo un síncope arrítmico. Y no está recomendado, no está indicado el reto diagnóstico con epinefrina de manera rutinaria para establecer diagnóstico en síndrome de QT largo. Las recomendaciones generales para prevenir la muerte súbita en síndrome de QT largo pues son evitar todos los medicamentos que prolongan el QT, evitar los desequilibrios electrolíticos y corregirlos y evitar los disparadores ya conocidos de acuerdo al subtipo de QT largo. Se recomienda el tratamiento con beta bloqueadores no selectivos, principalmente nadolol o propranolol, y en el síndrome de QT largo tipo 3, mexilitina. ¿Okay? Y se recomienda, más bien, debería considerarse el uso de beta bloqueador en pacientes con una mutación patogénica, pero un QT normal. Para la estratificación de riesgo y prevención de muerte súbita en síndrome de QT largo, se recomienda el implante del DAI más la terapia con beta bloqueadores en los pacientes que ya tuvieron un paro cardíaco súbito. Implantar un DAI además de la terapia con beta bloqueadores. Se recomienda implantar un DAI en los pacientes sintomáticos que ya están recibiendo tratamiento óptimo con beta bloqueadores o mexilitina. Se recomienda la denervación cardíaca simpática izquierda en aquellos pacientes sintomáticos a pesar de estar recibiendo beta bloqueador cuando el desfibrilador está contraindicado o no es aceptado, o bien pacientes que ya tienen el desfibrilador y les está ocasionando descargas apropiadas frecuentes o está teniendo síncope por arritmias ventriculares a pesar de tratamiento adecuado con beta bloqueador. Debería considerarse la denervación cardíaca simpática izquierda o el implante de un desfibrilador en los pacientes con síndrome de QT largo sintomáticos cuando la terapia con beta bloqueador o mexilitina a dosis terapéutica o no es tolerada o está contraindicada. Se debería
considerar calcular el riesgo arrítmico basados en el QT corregido y el genotipo antes del inicio de la terapia. Este punto es importante, pudiera venir en el examen, es algo nuevo. Existe ahora un calculador de riesgo, se llama así, calculador de riesgo síndrome de QT largo 1-2-3. ¿Ok? Y lo encuentran así en el Google y nada más pide el QT corregido obtenido con la fórmula de Bassett, aunque le pueden poner el RR y el QT medido para que lo calcule la calculadora, y el tipo de síndrome de QT largo solamente aplica para el 1, 2 y 3, de hecho así se llama, ¿no? Y de hecho podría considerarse el implante de un DAI en pacientes asintomáticos, pero que cuando se calcula el riesgo arrítmico es elevado con este calculador de riesgo, ¿no? Y no está indicada la estimulación eléctrica programada para la estratificación de riesgo en síndrome de QT largo. En las guías del 2022 viene este algoritmo. La verdad es que está muy fácil porque es parte del espectro clínico de los pacientes desde el asintomático y con QT normal hasta el paciente que ya tuvo un paro cardíaco abortado y cómo se van presentando pues las indicaciones y las recomendaciones. No nos da tiempo de que lo revisemos, pero vienen las guías 2022 y está muy claro. Para el síndrome de Andersen-Tawil se recomienda el estudio genético cuando se sospecha. Debería considerarse el diagnóstico del síndrome de Andersen-Tawil con dos de los siguientes: ondas o prominentes, taquicardia ventricular polimórfica o bidireccional, o extrasístoles ventriculares polimórficas, dismorfismo, parálisis periódica y una mutación en KCNJ2. Está recomendado o indicado el implante de un desfibrilador en un paciente con paro cardíaco súbito abortado o taquicardia ventricular no tolerada. Debería considerarse el uso de betabloqueador y o flecainida con o sin acetazolamida para el tratamiento de las arritmias ventriculares en síndrome de Andersen-Tawil. Debería de considerarse el implante de una grabadora de eventos en los pacientes que tienen síncope inexplicable. Podría considerarse clase 2B el implante de un DAI en síncope inexplicable o en taquicardia ventricular sostenida tolerada en pacientes con síndrome de Andersen-Tawil. Pasamos al síndrome de Brugada. Actualmente el diagnóstico es el síndrome de Brugada con patrón tipo 1, ¿ok? Pero tal vez pudieran preguntarles las diferencias entre los diferentes patrones, ¿ok? Y en cuanto a las recomendaciones, el diagnóstico se establece con el patrón de Brugada tipo 1 espontáneo. El diagnóstico se recomienda que se establezca en pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco súbito por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica y patrón de Brugada tipo 1 inducido por fármacos o por fiebre. Está recomendado el estudio genético específicamente para buscar mutaciones en el gen SCN5A en pacientes con síndrome de Brugada. En síndrome de Brugada hay varios genes asociados a la enfermedad, 20 hasta ahora, pero en realidad ese CN5A es el gen principalmente causante de síndrome de Brugada. Debería de considerarse el diagnóstico de síndrome de Brugada en presencia de un patrón de Brugada tipo 1 inducido y la historia familiar de muerte súbita o bien la historia familiar de síndrome de Brugada o bien el síncope arrítmico o la respiración agónica nocturna. Podría considerarse el diagnóstico en el caso de encontrar un patrón de Brugada inducido. No está indicado
No está indicado la prueba con bloqueadores de los canales de sodio en pacientes que ya tienen un patrón de Brugada tipo 1 espontáneo. Y se recomienda evitar, perdón, se recomienda evitar los fármacos que pueden elevar el segmento ST en precordiales derechas, evitar cocaína, marihuana, alcohol y tratar oportuna y adecuadamente la fiebre en Brugada. Y se recomienda desfibrilador en pacientes sobrevivientes de paro cardíaco súbito o taquicardia ventricular sostenida espontánea documentada. Podría considerarse el implante de un desfibrilador en pacientes con patrón de Brugada tipo 1 y síncope arrítmico. Podría considerarse el implante de una grabadora de eventos en pacientes con síndrome de Brugada y síncope inexplicable. Podría considerarse el uso de quinidina en pacientes que ameritan un desfibrilador, pero en quienes está contraindicado o no lo aceptan, o bien en los que ya tienen un desfibrilador y están teniendo descargas apropiadas frecuentes. Podría considerarse la infusión continua de isoproterenol en pacientes con síndrome de Brugada y tormenta eléctrica. Podría considerarse la ablación con catéter de la extrasístole ventricular cuando ésta actúa como un trigger de taquicardia ventricular, o bien la ablación del sustrato epicárdico del tracto de salida del ventrículo derecho en pacientes con síndrome de Brugada y descargas apropiadas recurrentes por el desfibrilador, refractarias a tratamiento médico. Podría considerarse la estimulación eléctrica programada en pacientes asintomáticos, pero con un patrón de Brugada tipo 1 espontáneo. Podría considerarse el implante de un desfibrilador en pacientes asintomáticos, pero con una fibrilación ventricular inducida con la estimulación eléctrica programada hasta con 2 extraestímulos en este grupo de pacientes. Y muy importantemente, la ablación en pacientes asintomáticos con síndrome de Brugada no está indicado. Algunas recomendaciones para el síndrome de repolarización precoz son, bueno, el diagnóstico, primero que nada, se debe de establecer con una elevación del punto J de más o igual a 1 milímetro en 2 derivaciones adyacentes, ya sea inferiores, disculpen, ya sea inferiores o laterales. Disculpen, tuve que apagar el celular. El diagnóstico de síndrome de repolarización precoz se debe establecer en pacientes resucitados con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimorfa inexplicables en presencia de patrón de repolarización precoz. ¿Ok? Se debería considerar el diagnóstico de síndrome de repolarización precoz en víctimas de muerte súbita cardíaca con autopsia negativa cuando se evidencia un electrocardiograma con un patrón de repolarización precoz. Se debería considerar la realización de una evaluación clínica a los familiares de primer grado de pacientes con síndrome de repolarización precoz cuando se encuentran otros criterios electrocardiográficos de alto riesgo, por ejemplo, una onda J de más de 2 milímetros o más, cambios dinámicos en el punto J o cambios en la morfología del ST. Esos son criterios electrocardiográficos de alto riesgo en el patrón de repolarización precoz. ¿Okay? Punto J de más o igual a 2 milímetros y cambios dinámicos en el punto J y en la morfología del segmento ST. Podría considerarse el estudio genético en pacientes con síndrome de repolarización precoz. Aquí los resultados genéticos no tienen la fuerza que tienen en el síndrome de QT largo y en el síndrome de Brugada, entonces es una clase 2B. Y muy importante, no está indicada la realización de una evaluación clínica rutinaria en pacientes asintomáticos que solo tienen un patrón de repolarización precoz. Otras recomendaciones del síndrome de repolarización precoz,
es el DAI, está indicado en pacientes con el diagnóstico de síndrome de repolarización precoz sobrevivientes de paro cardíaco súbito. Debería considerarse la infusión con isoproterenol en pacientes con tormenta eléctrica. Debería considerarse el inicio de quinidina en adición al desfibrilador en pacientes con repolarización precoz y fibrilación ventricular recurrente. Debería considerarse el implante de una grabadora de eventos en pacientes con patrón de repolarización precoz y síncope arrítmico, más uno o más factores de riesgo de muerte súbita. De los factores de riesgo de muerte súbita en síndrome de repolarización precoz son historia familiar de muerte súbita o historia familiar de síndrome de repolarización precoz. Aquí, ojo, les pueden preguntar los factores de riesgo de muerte súbita en síndrome de repolarización precoz o les pueden preguntar los factores electrocardiográficos de riesgo en síndrome de repolarización precoz, que son los que les dije antes. ¿Ok? Se debería considerar la ablación de la extrasístole ventricular en pacientes con síndrome de repolarización precoz y fibrilación ventricular desencadenada por una extrasístole que no responde a tratamiento médico. Y podría considerarse el implante de DAI o quinidina en pacientes con patrón de repolarización precoz y síncope arrítmico, más otros datos adicionales de alto riesgo. Acuérdense los que les comenté, datos electrocardiográficos de patrón de repolarización precoz, y podría considerarse el implante del DAI o quinidina en pacientes asintomáticos con patrón de repolarización precoz de alto riesgo y factores de riesgo familiar, o sea, que se cumplan los dos riesgos en el patrón eléctrico y en la historia familiar. Y no está indicado, no está recomendado el desfibrilador en pacientes asintomáticos con patrón de repolarización precoz aislado. Rápidamente me pasé, no pude hacerlo más corto, pero rápidamente la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica tiene una incidencia de 1 en 10,000. Se caracteriza por taquicardia ventricular polimórfica o bidireccional, como el nombre de la enfermedad lo dice, cuando se presenta el paciente durante estrés, descarga catecolaminérgica, por eso el nombre de la enfermedad, y muy común durante el ejercicio, particularmente cuando se están corriendo o haciendo deporte. Todos los electrocardiogramas en reposo y todos los estudios de imagen en estos pacientes son normales. Si les presentan un caso clínico donde el electro es normal, el eco es normal, la tomografía, la resonancia es normal y el paciente tiene síncopes al estrés o al esfuerzo físico, este es el diagnóstico probable y el modo de diagnosticarlo es una prueba de esfuerzo. La causa es mutaciones genéticas en RYR2, que es la isoforma cardíaca del receptor de rianodina y que juega un papel fundamental en la homeostasis del calcio intracelular. Y estos otros genes, calsecuestrina, TRDN, TCRL y calmodulina 1, calmodulina 2 y calmodulina 3, también causan la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Algunas de las recomendaciones para esta enfermedad, me están avisando que ya me debo ir, pero algunas recomendaciones para esta enfermedad son diagnosticarse la enfermedad cuando hay taquicardia ventricular polimórfica durante el ejercicio o el estrés. Diagnosticarse la enfermedad en portadores de la mutación claramente patogénica causante de la enfermedad. Se recomienda estudio y consejo genéticos en los pacientes con sospecha clínica de taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Podría considerarse el reto con epinefrina o con isoproterenol cuando la prueba de esfuerzo no es disponible porque es el estándar de oro. Se debe de evitar deportes competitivos, ejercicio intenso y exposición al estrés en pacientes con taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Se deben de usar beta bloqueadores no selectivos como nadolol y propranolol a las dosis más altas toleradas por el paciente cuando se tiene el diagnóstico. Y se debe de agregar flecainida en los pacientes que a pesar de recibir dosis altas de beta bloqueador siguen teniendo síntomas.
y se debe implantar un desfibrilador en los pacientes que tienen dosis altas de beta bloqueador más flecainida y tienen paros cardíacos súbitos. Podría considerarse beta bloqueadores a pacientes con genotipo positivo, aunque no tengan la taquicardia ventricular polimórfica. Podría considerarse la denervación simpática izquierda en pacientes cuando el tratamiento con beta bloqueador más flecainida a dosis terapéuticas no es eficaz o no es tolerada o está contraindicada. Podría considerarse el implante de un DAI en pacientes con síncope arrítmico o con taquicardia ventricular polimórfica o bidireccional con tratamiento beta bloqueador más flecainida a las dosis más altas toleradas y siguen teniendo síncopes arrítmicos, entonces podría considerarse el DAI. La flecainida, cuando la dosis más alta tolerada de beta bloqueador ocurren con extrasístoles ventriculares polimorfas durante el esfuerzo o el estrés o existe síncope recurrente. Y muy importantemente, la estimulación eléctrica programada no está indicada para la estratificación de riesgo tampoco en esta enfermedad. El síndrome de QT corto, bueno, el diagnóstico se establece con un QT corregido menor o igual de 360 milisegundos y uno de los siguientes: mutación patogénica causante de la enfermedad, historia familiar de síndrome de QT corto o sobreviviente de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Se debe recomendar el estudio genético en todos los pacientes con sospecha de diagnóstico de síndrome de QT corto. El QT corto, cuando es igual o menor a 320 milisegundos, debería de considerarse como diagnóstico de síndrome de QT corto. Debería considerarse también el diagnóstico con 320 a 360 milisegundos cuando además hay un síncope arrítmico. Y podría considerarse el diagnóstico cuando hay más de 320 milisegundos, menos de 360 milisegundos, pero historia familiar de muerte súbita. Está indicado el desfibrilador en pacientes con síndrome de QT corto y sobrevivientes de paro cardíaco súbito abortado o taquicardia ventricular sostenida espontánea documentada. Se debería considerar el implante de una grabadora de eventos en los niños y jóvenes con el diagnóstico asintomáticos. Se debería considerar el implante de un DAI en pacientes con el diagnóstico y síncope arrítmico. ¿Okay? Y podría considerarse el uso de quinidina en pacientes que ameritan DAI, pero por alguna razón no se puede implantar, ya sea que no lo acepten o esté contraindicado, pero pacientes asintomáticos con historia familiar de muerte súbita. Y podría considerarse el uso de isoproterenol en pacientes con tormenta eléctrica. La estimulación eléctrica programada no está recomendada para la estratificación de riesgo en síndrome de QT